bienvenidos a la última mesa de esta primera sesión del Congreso. Os prometo que voy a intentar ser muy estricta con el tiempo para que no terminemos más tarde de las 10 a poder ser. Bien, pues esta es la mesa de antropología. En esta mesa van a participar Diego Arroyo Zorita, vamos a tener también a Ángel Octavio Álvarez Solís y a Luis Fernando Cardona. Yo los voy a ir presentando a su debido tiempo. Si tenéis preguntas, pues podéis formularlas a través del chat, yo luego las puedo recopilar y las haremos, también os pido que las guardéis para el final de esta mesa. Bien, pues sin más dilación voy a introducir al primer ponente, a Diego Arroyo Zorita, que nos va a hablar de Hans Blumenberg y la noción taxonómica del ser humano. Él es doctorando en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, realizó un máster en literatura española y latinoamericana por la Universidad de Wisconsin-Madison y es graduado en Filología Hispánica por la Complutense. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Berkeley y en la Universidad de Coimbra y está interesado en ofrecer una reinterpretación naturalista de la teoría del mito y la metáfora de Hans Blumenberg, que restañe la escisión entre la tradición de la antropología filosófica alemana y la psicología evolutiva. Otros de sus intereses de investigación son el arte y la poesía de vanguardia, los enfoques naturalistas en el estudio del arte y la literatura y la obra de Schaffer. Así que, Diego, cuando gustes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar presentes y por la invitación a este congreso. Y antes que nada, pedir disculpas porque es que no me va a dar tiempo a quedarme a las preguntas. Entonces, sí, bueno, si las podemos guardar para mañana y en algún momento las respondo, o si me queréis escribir al correo, pues las puedo responder por allí, pero es que me tengo que marchar muy rápido, como a las 9:35, o sea que voy a hablar y ya dejamos las preguntas para otro momento. Voy a compartir pantalla. Porque tengo un PowerPoint y os lo quiero enseñar. Y ya me decís si lo veis o no. ¿Se está viendo ahora? Empieza, está cargándose. Ah, vale. Ya está. ¿Sí se ve, entonces? Sí. Vale. Bueno, pues empiezo. Como sabéis, si habéis leído algún texto sobre Blumenberg, se ha señalado repetidamente que la filosofía de Blumenberg tiene un carácter postmetafísico y quizá la mejor condensación de esta idea pues descanse en la reescritura que de las preguntas kantianas hace Blumenberg en la legibilidad del mundo. En ese capítulo introductorio de la legibilidad del mundo escribe Blumenberg: si nos atenemos al catálogo kantiano de las grandes cuestiones últimas, no nos quedamos primordialmente con la que plantea qué es lo que podemos saber, y precisamente la decepción sufrida en el saber que podemos obtener urge a preguntarnos qué era lo que queríamos saber. Y esto da también un giro a la otra pregunta fundamental del canon kantiano: ¿qué nos está permitido esperar? Que nos lleva indefectiblemente a preguntar a su vez ¿qué nos estaba permitido esperar? De esta reescritura de las grandes cuestiones últimas que planteaba Kant se puede establecer o se puede extraer una especificación de aquello a lo que me refiero con el carácter postmetafísico de la obra de Blumenberg, ¿no? Que se predica de dos cuestiones, yo creo, primero de una determinada concepción de la filosofía, pero también de una concepción del ser humano, ¿no? Es decir, en esta reescritura de las grandes preguntas kantianas queda claro el compromiso de Blumenberg con el historicismo, posición desde la que lanza una mirada retrospectiva a aquellos proyectos metafísicos que dotan de un sentido totalizante al mundo, ¿no? Y también se predica, yo creo, y de forma más significativa para lo que quiero contar aquí, de una determinada concepción del ser humano. La mayor parte de los proyectos metafísicos que Blumenberg analiza en una obra, por ejemplo, como La legibilidad del mundo, se basan en la metáfora de la legibilidad, ¿no? Y todos estos proyectos presuponen una comprensión del ser humano, según la cual este, si no el destinatario, sí al menos el intérprete privilegiado de aquella obra que constituye el cosmos. A lo largo de varios ensayos, tanto en cosmología metaforizada, que este es de paradigmas para una metaforología, como en los capítulos dedicados al psicoanálisis y la teoría de la evolución, de la legibilidad del mundo,
Blumenberg ha evidenciado los cuestionamientos que determinados descubrimientos científicos han supuesto en aquella concepción excepcional del ser humano que hacía de su mundo el centro del universo, de sí mismo la cúspide de la creación y de su capacidad de raciocinio la garante de su autonomía y dominio. Frente a aquella visión excepcional del ser humano, la filosofía de Blumenberg se ha caracterizado por hacerse heredera de la antropología filosófica alemana y, por tanto, de su concepción prometeica del ser humano. Entonces, teniendo en consideración este carácter posmetafísico, una de las preguntas que querría plantear aquí sería en qué sentido la noción del ser humano que subyace a los proyectos de Blumenberg se compadece de los avances de la teoría de la evolución y de la crítica a la noción esencialista de la naturaleza humana que la teoría de la evolución propone. Entonces, voy a hacer un resumen muy breve de esta definición esencialista, de las funciones que ha cumplido y en qué sentido la filosofía de Blumenberg se compadece con ella o no. En la definición esencialista del ser humano, que parte de Aristóteles, que bueno, que recorre parte de la tradición filosófica occidental, lo que caracteriza al ser humano es un conjunto de propiedades ocultas o inobservables que subyacen a las generalizaciones que realizamos del ser humano a partir de sus características observables. En ese sentido, la definición esencialista del ser humano establece las condiciones necesarias y suficientes que constituyen esa clase. Esta noción esencialista del ser humano como clase natural ha cumplido diversas funciones en la historia de la filosofía y de la ciencia occidental, ¿no? Voy a exponer aquí 5 funciones que establece el filósofo de la biología Edward McCreary en un texto que se llama Human Nature. Y bueno, hay artículos parecidos de Samuel, si os interesa, os los puedo pasar. De acuerdo con McCreary, en ese texto titulado Human Nature, la noción de esencialista de naturaleza humana habría cumplido 5 funciones. Una función descriptiva, según la cual la naturaleza humana ofrecería una relación de propiedades o rasgos que los seres humanos poseen y que en sentido esencialista habría de ser establecida como un conjunto de rasgos necesarios y suficientes. Una función taxonómica, según la cual la naturaleza humana serviría como un límite del marcatorio entre el ser humano y el resto de los animales. Una función causal explicativa, según la cual la naturaleza humana ejercería un rol explicativo de comportamientos propiamente humanos. Evidentemente, esta función causal explicativa ha sido puesta al servicio de justificaciones ideológicas, ¿no? Tanto políticas como morales, y pues todos conoceréis algunas, como pueden ser tachar la homosexualidad como un comportamiento antinatural o contrario a la naturaleza, etc. Una función limitativa, en virtud de la cual la naturaleza humana delimita aquello apropiado o inapropiado para los seres humanos, y una función normativa, según la cual la naturaleza humana sería la fuente de juicios normativos, ¿no? Que definirían lo permisible, lo aceptable o lo apropiado para los seres humanos. Más allá de los posibles entrecruzamientos entre estas 3 funciones, entre las 3 últimas funciones, que yo creo que son evidentes porque comparten una clara función normativa, la naturaleza humana se erige como una fuente de normatividad, ¿no? Tanto en la noción causal, o sea, en la función causal, como en la limitativa, como en la normativa, ¿no? Esta función normativa se hace patente en la obra de etólogos que bien leídos por Blumenberg como Konrad Lorenz, que constituyen una teoría de la naturaleza humana dividiendo los comportamientos en 2 tipos, aquellos que están de acuerdo con su naturaleza y aquellos que no. Para investigadores como Lorenz, que se declaran herederos de la teoría de la evolución, esta división debería de resultar inadmisible por cuanto la teoría de Darwin propone una lectura no esencialista y no especista de la evolución. Como señala Jean-Marie Seffer, no puede haber comportamientos humanos que sean más o menos naturales que otros. Una distinción semejante no tendría sentido sino en el marco de una concepción esencialista de las especies, concepción que es incompatible con las hipótesis fundamentales de la biología. Efectivamente, ha sido la teoría de la evolución la que ha tornado inadmisible la definición esencialista del ser humano y algunas de las funciones teóricas a las que ha servido de fundamento. Desde el momento en que las especies se comprenden como poblaciones interfecundas que constituyen un linaje genealógico, resulta inaceptable cualquier definición del ser humano como un conjunto de propiedades necesarias y suficientes. Humano no es aquel individuo
que posee ciertas propiedades como el razonamiento discursivo, la deliberación moral y la bipedestación, sino únicamente aquel individuo o aquel animal cuyo padre y cuya madre son humanos, ¿no? Bien es cierto que los humanos tienden a compartir un conjunto de rasgos característicos, pero estos rasgos característicos no han de concebirse como propiedades esenciales desde el momento en que también están sujetos a procesos de variabilidad evolutiva, ¿no? No se trata solo de que la teoría de la evolución invalide esta definición esencialista, sino que también torna anacrónicas algunas de las funciones a las que había servido, ¿no? Y que he mencionado previamente, en los que respecta a su función taxonómica, ¿no? Que es la que permite establecer una discontinuidad radical entre animales humanos y animales no humanos, ¿no? Pues se podrían mencionar todos los descubrimientos etológicos que muestran las múltiples similitudes de comportamiento entre animales humanos y animales no humanos, ¿no? En lo que menciona su función normativa se ha expuesto repetidamente los problemas derivados de hacer de la naturaleza humana una fuente de normatividad, ¿no? Por ejemplo, desde la ética animalista se ha planteado el problema de los casos marginales. Si consideramos, por ejemplo, un argumento, ¿no? Si consideramos que el habla es una propiedad necesaria y suficiente de los seres humanos o la capacidad para la memoria, ¿significa eso que los afásicos o que los amnésicos no son propiamente humanos y que por tanto deberían recibir un trato moral distinto? Entonces, bueno, en conclusión, la teoría de la evolución ha dinamitado esa concepción de la naturaleza humana como un conjunto de propiedades intrínsecas e inmutables que caracterizan al ser humano. Esto es un resumen muy rápido y se podría discutir mucho más, pero bueno, sirva esto para mirar desde esta perspectiva, desde el cuestionamiento que la teoría de la evolución hace de la definición esencialista del ser humano, la descripción del ser humano que ofrece Blumenberg, ¿no? Y más concretamente la descripción que ofrece en su obra póstuma, que es donde más sistemáticamente expone los presupuestos antropológicos de su filosofía, ¿no? La pregunta que yo quería lanzar, porque al final en esta conversación no es más que esto, aunque para plantear buenas preguntas haga falta exponer muchas de las premisas, la pregunta que yo quería lanzar era esta, ¿no? Se ha desprendido, la descripción del ser humano que realiza Blumenberg se ha desprendido de la definición esencialista y de las funciones que llevaba aparejadas. ¿Cómo podría esperarse de la multitud de datos procedentes de la paleantropología y la teoría de evolución que componen su argumento, así como de su comprensión posmetafísica del ser humano, ¿no? Bueno, pues ha estado muy bien la charla de Josefa para evidenciar el conocimiento tan exhaustivo que Blumenberg tenía de la paleantropología y de la teoría de la evolución. La pregunta que se podría lanzar es si la descripción del ser humano que hace Blumenberg se compadece o se ha desprendido de la definición esencialista de ser humano y de las funciones que ha cumplido históricamente. Bien, entonces ahora voy a hacer una exposición, nada, 5 minutos, en cuál es un poco la concepción del ser humano o la noción de naturaleza humana que emplea Blumenberg, ¿no? Como bien sabréis, la antropología de Blumenberg es fuertemente deudora de las antropologías prometeicas de Alsberg, Gehlen y Plessner, ¿no? Estas antropologías prometeicas conciben al ser humano como un ser carencial, es decir, frente a otros animales, el ser humano no goza de las adaptaciones biológicas instintivas que le permiten reaccionar a estímulos peligrosos, a estímulos y peligros de su entorno, ¿no? En ese sentido, el ser humano se define no tanto por aquello que posee, sino por aquello de lo que carece. Como señala Blumenberg en su descripción del ser humano, decir que el ser humano es un ser con carencias hace pensar demasiado en su privación de regulaciones instintivas y adaptativas previas. El humano sufre no ser tan naturaleza como otras naturalezas. Bueno, parecería que en este pasaje de Blumenberg está sugiriendo que está en la naturaleza del ser humano carecer de naturaleza. Lo problemática que resulta esta idea para una concepción de naturalista del ser humano me obliga a postergar esta discusión al final, ¿no? Y a terminar de definir su descripción del ser humano. Es en la medida en que el ser humano carece de adaptaciones biológicas instintivas, esta es la idea base de Blumenberg, que hereda de la antropología filosófica, es en la medida en que el ser humano carece de adaptaciones biológicas instintivas que definen a los animales, que no posee un entorno específico para la especie. Es decir, el ser humano está caracterizado por una apertura al mundo no determinada y no canalizada, y por tanto por la necesidad de crearse un entorno adecuado para sí mismo, que el ser humano crearía a través de la cultura, ¿no? Es en este punto donde entra en juego la noción fundamental de cultura, por cuanto la cultura sería
la encarnación de la naturaleza transformada por el ser humano en un instrumento que sirve a la vida. Bien, voy a saltarme una cosa. Los que conozcáis un poco más la obra, especialmente el trabajo sobre el mito y la descripción del ser humano, sabréis que esta concepción del ser humano se asienta sobre una reconstrucción imaginativa de la escena primigenia que marcó el paso de nuestros antepasados prehumanos al ser humano, y que se basa con su salida del bosque a la sabana y el uso de instrumentos tecnológicos para defenderse de los animales y ponerlos a distancia. Me lo salto porque si no, no me da tiempo y un poco paso a lanzar las preguntas que quería dejar suspendidas. Bueno, este relato imaginativo de la antropogénesis, que es el que me he referido, que está en esta diapositiva y del que no voy a hablar más exhaustivamente, le sirve a Blumenberg para sostener, mediante la metodología de las narrativas históricas, que es una metodología propia de la biología evolutiva, le sirve a Blumenberg para sostener su definición de la naturaleza humana. Ante la carencia de adaptaciones instintivas, el ser humano se sirve de medios artificiales o culturales, de técnicas para modular su entorno natural y generar una segunda naturaleza. Entonces, las preguntas que esta comunicación quería dejar suspendidas son las siguientes. ¿La definición de naturaleza humana de Blumenberg no establece acaso una escisión radical entre seres humanos y animales, cumpliendo con la función taxonómica que tenía la definición esencialista y planteando, por tanto, una discontinuidad radical en el plano de lo viviente? En su afinidad con la idea de lo que caracteriza al ser humano, en su afinidad con la idea de que lo que caracteriza al ser humano es carecer de naturaleza, ¿no está acaso planteando Blumenberg una condición necesaria y suficiente de la naturaleza humana que nos reenvía a una definición esencialista? ¿No sería acaso más adecuado reescribir esta idea según los conocimientos de los que a día de hoy gozamos sobre biología evolutiva? A saber, que efectivamente la variabilidad comportamental del ser humano es grandiosa, que sus respuestas culturales ante distintos ambientes son radicalmente distintas, sin que ello se corresponda con una variación genética subyacente. Sin embargo, más que ausencia de naturaleza, ¿no responde quizá dicha diversidad al hecho de que un rasgo distintivo del genoma humano está dedicado a la regulación génica a cargo del ambiente? Y por último, la explicación de la hominización con la que Blumenberg se identifica no contradice el principio evolutivo básico del gradualismo por describir la aparición del ser humano como una emergencia rápida debido al uso de herramientas técnicas. Creo que estas preguntas pueden llevarnos a repensar la relación que Blumenberg tiene con la teoría de la evolución y más ampliamente con una concepción naturalista de la filosofía, y que pueden servir como un estímulo para pensar cuál es el estatuto que Blumenberg le otorga a la teoría de la evolución, si es un estatuto meramente funcional o si es un estatuto meramente ontológico, y si no debería la teoría filosófica, ya en un plano más general, si la teoría filosófica o la filosofía no debería compadecerse y hacer propios los argumentos de la teoría de la evolución. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Diego. Desde luego, no sé si habrán preguntas, pero tú nos has dejado a todos con la mente llena de dudas, especialmente a mí, que sabes que bueno, si en algo todavía me sigo llevando bien o apreciando a Blumenberg es por esta parte que toca en torno a la definición del ser humano, a la teoría de la evolución y todas estas cuestiones. Bueno, pues te dejamos irte corriendo. Y si tenéis cualquier duda, yo ahora, si Diego me lo permite, pondré su dirección de email en el chat box y bueno, de todas formas todavía tenemos tiempo, ¿no?, para ir resolviendo todas estas preguntas a lo largo de las 2 sesiones que quedan. Muchas gracias, Diego. Eso es. Muchas gracias a todos. Adiós. Bueno, pues continuamos con la ponencia de Ángel Octavio Álvarez Solís, que se titula El problema del gusto y los dilemas antropológicos del cuerpo propio. El doctor Álvarez Solís es profesor asociado del Instituto de Estética de la Pontificia Católica Universidad de Chile, es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y ha publicado los libros Filosofía de la apariencia física, Filosofía política, Arqueología de un saber indisciplinado, La República de la Melancolía, que quiero leerlo, y Límites de la experiencia histórica. También ha coordinado colectivos como Schmidt en las orillas,
manifiestos neobarrocos, ontología de las superficies e infrapolítica y ética menor. Su aproximación a la obra de Blumenberg comenzó por un interés inicial en la historia conceptual y actualmente desarrolla una filosofía del sentido del gusto inspirada en la fenomenología del cuerpo esbozada por Blumenberg. Cuando quieras. Muchas gracias, Josefa. Pues quiero agradecer rápidamente a la Sociedad Hispanoamericana Blumenberg, a Enver y a todos los amigos y amigas que están haciendo posible no solo la sociedad, sino también este evento. Como sé que tenemos muy poco tiempo, ¿no? Y no quiero abusar tampoco de ello, pues voy a dividir mi exposición en dos partes. Estaba planeada para 3 y como ya anticipaste, Josefa, pues está diseñada para plantear una serie de preguntas acerca de cómo Blumenberg plantea o discute el problema de los sentidos y particularmente del sentido del gusto. Mi exposición entonces va a estar dividida en estas dos partes, los sentidos y el sentido del gusto en Blumenberg, particularmente en la descripción del ser humano, porque es ahí donde Blumenberg pues arroja más páginas, donde este tema aparece de manera más explícita, porque como saben, pues no es un tema que esté, digamos, claramente postulado por Blumenberg justo en los textos principales. Y la tercera parte que, bueno, voy a omitir por cuestiones de tiempo, es la crítica que hace a Kant en la antropología en sentido pragmático, al sentido del olfato y al sentido del gusto, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar, digamos, comentando que justo la lectura habitual del autor que nos convoca sugiere que Blumenberg elaboró una antropología fenomenológica para oponerse a la reducción eidética, a la exclusión del mundo humano por parte de una parcela de la fenomenología de Edmund Husserl. En general, el cuerpo para la primera etapa de la formación fenomenológica es un epifenómeno de la conciencia. Más tarde, la fenomenología francesa, como sabemos, pues intentó superar esta posible falta de la primera recepción de la fenomenología, ¿no? Sin embargo, Blumenberg, desde sus comienzos, es un pensador del cuerpo, un fenomenólogo de la corporeidad, para quien en el análisis de los sentidos está precisamente una de las condiciones para pensar la conciencia de la realidad. Una aproximación antropológica de los sentidos que ya está presente en la filosofía clásica alemana, particularmente esbozada en la antropología en sentido pragmático de Kant. Ahora bien, lo que me interesa es que el primer dato filosófico que arroja Blumenberg es que el cuerpo se experimenta en su extrañeza, en la enfermedad o en el síntoma de que algo interno no está funcionando adecuadamente. Con algunas excepciones, pocas veces experimentamos ser un cuerpo antes que tener un cuerpo. Pues los humanos no sentimos que nos encontramos en el cuerpo. Por esta razón, una descripción fenomenológica de cada uno de los sentidos es relevante para poder identificar las relaciones sensibles de cercanía y lejanía, de proximidad y distancia, de la distinción entre el mundo y el sujeto con base en la dialéctica entre el adentro y el afuera. Precisamente Blumenberg indica que el sentido de la vista y el sentido del oído constituyen sentidos de la distancia en la medida que trasladan a elementos afuera del cuerpo propio. En cambio, los sentidos del olfato, el tacto y el gusto operan como sentidos de la cercanía, como medios identificadores de proximidad corporal. Esta separación entre sentidos de la distancia y sentidos de la proximidad, que en la tradición filosófica han sido tipificados como sentidos mayores y sentidos menores, reproducen, quizás sin voluntad alguna por parte de Blumenberg, una jerarquía platónica de los sentidos que ha condicionado la historia filosófica de la sensibilidad. La luz y la visión como metáforas de conocimiento, el sonido y el oído como metáforas de la atención, el gusto, el olfato o el tacto como metáforas orgánicas de la degradación, lo putrefacto y lo excrementicio. La historia filosófica de los sentidos condicionó así la historia de la estética occidental hasta que recientemente los sentidos menores han emergido con fuerza en la escena filosófica mundial. La anterior consideración implica que desde el rendimiento evolutivo de los sentidos, Blumenberg parte del supuesto de que la vista es prioritaria al olfato,
que la escucha es técnicamente más sofisticada que el tacto, o bien que el gusto es un sentido en déficit permanente debido a su falta de retroalimentación sensible. Sin embargo, Blumenberg es más cauto que la tradición platónica de los sentidos, y en un ejercicio de antropología fenomenológica sutilísima, sugiere que por medio de la descripción densa y rigurosa de la función antropotécnica de los sentidos, podemos determinar la autoafirmación humana, pues de los sentidos se desprende la conciencia de la realidad. Por ejemplo, sobre el sentido del tacto, Blumenberg afirma que es un sentido que traza el límite entre el sí mismo y el no sí mismo, una sensibilidad de umbral que indica dónde comienza y dónde termina nuestra corporeidad. El tacto es así una sensibilidad fronteriza que fija los límites del cuerpo propio. El olfato, por su parte, no puede describirse fácilmente y por esta razón es más instintivo para la conciencia de la realidad. Con el olfato existe mayor relación de inferencia que de correalización entre el mundo y la conciencia. Un aroma es una inferencia percibida y no una percepción absoluta. Percibir un olor supone estar captado por él, pues no permite librarse directamente de su experiencia de agrado o desagrado. De hecho, es más fácil escupir algo que desagrada por la boca que defenderse de un olor por medio de la nariz. En tal caso, es notable que Blumenberg emplea una terminología bélica como el ataque o la defensa para describir los procesos de percepción sensible. Pues si de los olores nos defendemos, con los sabores atacamos. Una distinción semántica que subyace claramente en la lengua alemana. En consecuencia, el olfato es una intensidad, o mejor dicho, uno de los sentidos, de mayor individuación debido a que su percepción subjetiva adquiere la intensidad de una unidad indivisible. Dice Blumenberg explícitamente, el olfato es el sentido menos objetivo y al mismo tiempo el menos idealista. Ahora bien, además de hacer este análisis del olfato, del tacto, Blumenberg dedica más párrafos en esta sección de descripción del ser humano al sentido del tacto, perdón, al sentido del gusto. Y ahí es lo que me interesa, digamos, concentrar parte de lo que quiero decir el día de hoy, ¿no? Respecto de la historia filosófica de la vista o del oído, el sentido del gusto ha recibido pocos estudios filosóficos hasta recientemente las últimas 2 décadas. El gusto no ha tenido prioridad epistémica en el campo de las ciencias filosóficas. En este sentido, es digno de atención que Blumenberg no solo dedica algunas páginas al sentido del gusto, sino que lo elogie filosóficamente, y claro, son muy pocas páginas, evidentemente, comparadas con las que dedica a la visión o a la escucha. Pero lo que me interesa destacar es cómo él analiza su impacto normativo y su rendimiento evolutivo. Para Blumenberg, el sentido del gusto forma parte de la nueva estructura metafórica del mundo, debido a que es la más liviana y expandida en la lengua alemana. Dice Blumenberg, la metáfora de la relación más liviana y frívola, siempre legible, con la nulidad, la relación estética, la del gusto. El problema surge entonces en la posible confusión categorial entre el gusto como la forma estética surgida en el seno de la Ilustración, el concepto estético de gusto perfilado por Hutchinson, Gracian, por ejemplo, previamente, o Hume o Kant, y el gusto como uno de los sentidos filosóficamente más pobres según la tradición ilustrada. Desde el punto de vista fisiológico, desde el sensorium, el gusto emerge como el ámbito de la distancia, salvo para aquel o aquella que tiene hambre. La fenomenología del gusto no coincide con la fenomenología del comer, aunque tengan un mismo punto de partida. La relación fisiológica del gusto comienza con una atribución estética, ya que para iniciar la experiencia del acto de comer se requiere del acompañamiento de la vista y del reforzamiento del olfato. La metaforización de los procesos gustativos, en consecuencia, es resultado del abandono paulatino del hambre por una transformación simbólica de lo ingerido por las cavidades orales. Blumenberg comenta que inicialmente el ojo es el lugar de la formación del gusto, puesto que el ojo distingue el alimento y solo posteriormente la lengua lo prueba, aprueba o reprueba. Esta afirmación permite atisbar en qué medida el sentido de la vista sigue siendo para la cultura alemana el sentido epistémicamente prioritario respecto de la formación sensible del gusto. Un dato filosófico que Nietzsche
habría denunciado anteriormente como la pérdida del vigor corporal ocasionado por la ciencia alemana, ya que si el espíritu es el estómago, como dice Nietzsche, la cultura filosófica alemana proviene de estómagos revueltos. Recordemos esas famosas frases en Ecce Homo, ¿no? No obstante, Blumenberg parece coincidir con Husserl y no con Nietzsche en que lo filosóficamente relevante es el análisis fenomenológico del hambre y no la vivencia del comer, puesto que la vivencia del hambre emerge como un malestar corporal, como un indicador sensorial de supervivencia, pues se trata de una experiencia de sensación aflictiva asociada con el cuerpo. Efectivamente, desde sus inicios, la fenomenología no estuvo exenta de análisis de objetos materiales como los alimentos o de prácticas específicas como el comer, pero el lugar metodológico del desarrollo fue la experiencia del dolor, el hambre. Por ejemplo, la fenomenología de la vida en Husserl derivó en una fenomenología del hambre, pero no en una fenomenología de la comida, estricto sensu. La comida en sí, independiente de sus predicados esenciales, no fue explorada con detalle por el fundador de la fenomenología. La razón de esta ausencia fue precisamente el enfoque o ceguera metodológica de las primeras descripciones fenomenológicas. O la comida se asoció directamente con el hambre y no con el gusto, o bien se mantuvo un resabio naturalista en el análisis basado en la nutrición o alimentos sin propiedades estéticas. La comida es así la vivencia de la no saciedad y no la experiencia interna del goce del gusto. Pues lo que busca el hambre fenomenológicamente es la cantidad o el saciamiento, no la calidad o la cualidad de la experiencia gustativa. Blumenberg parece advertir entonces las dificultades y acaso dilemas antropológicos del somero análisis husserliano de la comida y anticipa que el hecho que la comida quite el hambre es una consideración netamente contingente. Pero reproduce el prejuicio de la cultura alemana acerca de la prioridad ética de los alimentos respecto del elemento dietético o estético. Blumenberg no duda en afirmar que el hambre ha tenido una importancia evolutiva fundamental, pues formó el espíritu de autoconservación de la especie humana y solo tardíamente convirtió una necesidad fisiológica en una constante antropológica de la humanidad. La cultura humana alcanzó así su altura antropológica, dice Blumenberg, con las pulsiones que se dilatan o se distancian por medio de las prudencias del gusto. Y este término me parece fundamental, ¿no? Para ir cerrando también mi exposición. Las prudencias del gusto. ¿Qué entiende Blumenberg por las prudencias del gusto? Y de esta manera posibilitó la autoafirmación necesaria para distinguirse de otros animales por medio de los procesos de combustión, transformación y conservación de los elementos para alimentarse. Por lo anterior, no resulta extraño que los procesos de metaforización del gusto son elaboraciones lingüísticas acerca de la distancia estética entre el repudio y la subjetividad, o de la dialéctica entre el remilgo, dice él, y la selectividad. De hecho, Blumenberg sostiene que justo por la distancia estética entre el sujeto y las sensaciones individuales, el gusto desapareció del lenguaje de la estética filosófica. Aunque el gusto es más libre que el olfato, porque puede deshacerse de lo que no le agrada, incluso al haber probado el objeto, eso no implica que tenga la capacidad de ser formador de los demás sentidos. Ya desde Hume, pero con mayor intensidad en Kant, el gusto pasó de ser un sentido con profundos condicionamientos biológicos para convertirse en el árbitro normativo de la estética y de las artes. Por medio del juicio de gusto, Kant transformó este último en una metafísica de la creación apoyada en reglas consensuadas intersubjetivamente. En contra de la filosofía kantiana, Blumenberg concluyó que adoptar las nociones ilustradas del gusto para fundamentar la estética moderna resultó básicamente una frivolidad. Bueno, por cuestiones de tiempo, pues no comento todo el análisis y la crítica que hace a Kant, solo recordar que incluso digamos que la conjetura que está de fondo es que quizá para la filosofía de Kant y por extensión para el núcleo estético de la filosofía moderna, el gusto quedó subsumido por el juicio. Esto significa que el gusto fue racionalizado debido al menosprecio de los sentidos menores surgido por el tribunal de la razón. La actitud ilustrada nunca ocultó su preferencia por plantear problemas filosóficos a partir del sentido de la vista. Pues recordemos, desde el experimento mental del ciego de Moline, planteado por Locke, hasta la carta para los ciegos para uso de los que ven de Diderot.
El ojo siguió siendo, y sigue siendo, el arcano de la epistemología occidental. Por lo tanto, la idea moderna ampliamente difundida acerca de la pobreza de los sentidos menores, de los sentidos que requieren menos formación o Bildung, aparece justificada por razones antropológicas acotadas a la concepción ilustrada del ser humano. La distinción platónica de los sentidos adquiere así una reactualización ilustrada debido a la epistemologización del gusto realizada por la filosofía moderna. Concluyo. Bueno, adelanto varias páginas, ¿verdad? Para poder cerrar, pero solo digamos, sintetizar esto último, ¿no? Finalmente, si la antropología fenomenológica de Blumenberg indica que el ser humano es un sujeto de afirmaciones técnicas, que para sobrevivir como especie y reducir la angustia por el absolutismo de la realidad, inventa formas culturales que le permiten dotar de significatividad a su propio mundo, entonces una de estas formas de significatividad es la comida y el gusto. Pues los seres humanos se alimentan con biografía, con historia, con sentido. Ninguna cultura ha logrado restar significatividad a los alimentos, ni quitarles significado histórico. Ningún humano come sin memoria culinaria. Ningún miembro de la especie podría sobrevivir sin estrategias de comensalidad. Bueno, lo dejo hasta aquí por cuestiones de tiempo, pero muchas gracias. Bueno, 1.000.000 de gracias, Ángel, y qué placer verte, aunque sea a través de la pantalla. Aunque sea de estas formas, claro. Aunque sea así. Jolín, muchísimas gracias por ajustarte al tiempo, igual que Diego. Y es una pena, ¿no?, que haya tan poquito tiempo ya, porque me encanta el tema que has tratado, me llama muchísimo la atención. Hay muchas cosas, hay muchos detalles que han mencionado que yo desconocía. Todo este tema en torno a la comida, la verdad es que no tenía ni idea. Luego decíamos que la mesa del Naglas era el Blumenberg misterioso, pero bueno, Blumenberg al final sí que va a dejar más de una sorpresa, ¿no?, todavía. Muchísimas gracias, Ángel, de verdad. Y bueno, si tienen preguntas, vayan poniéndolas por el chat y las podemos responder al final, si no estamos muy cansados. Y bueno, pues con esto daríamos paso a la última ponencia de esta mesa, que va a estar a cargo del profesor Luis Fernando Cardona y que se titula El dispositivo antropológico del meridiano en Paul Celan. Fernando Cardona es decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y es profesor titular de la Facultad de Filosofía. Cardona es doctor en filosofía por la Hochschule für Philosophie de Múnich. Es miembro de la Red Latinoamericana de Fenomenología y Hermenéutica de la Enfermedad, de la Red Iberoamericana Leibniz y de la Sociedad Hispanoamericana Blumenberg, por supuesto, a la que estáis todos invitados a uniros. Sus campos de trabajo son la metafísica, la filosofía de la religión, la fenomenología y la hermenéutica. Ha sido profesor invitado en varias universidades españolas y latinoamericanas y es autor de los títulos Totalitarismo y Paranoia, Filosofía y dolor, mal y sufrimiento humano y dolor en armonía. Cuando quiera, profesor. Gracias, Josefa. En primer lugar, un cordial saludo a los colegas, a Josefa, a Alberto, a Enver, organizadores de este evento, a Ricardo, a Ángel y a todos los que estamos reunidos en este primer paso hacia la configuración de la red, ¿sí?, iberoamericana sobre Blumenberg. Bien. El trabajo que voy a presentar es una síntesis. Me voy a mantener en los minutos concedidos, espero no pasarme, ¿sí?, de una propuesta más amplia que tiene como eje central pensar la dimensión política del sufrimiento desde el dispositivo antropológico caracterizado por Blumenberg como el acto de la distancia, ¿sí?, actio per distanza. Bien, inicio. En el presente trabajo queremos hacer una lectura del famoso discurso de Paul Celan titulado El Meridiano, pronunciado en 1960 con ocasión de la concesión del premio George Büchner por la Academia Alemana de la Lengua y Literatura para honrar su vida y trayectoria poética.
Hablar de una historia de sufrimiento y dolor, evocando fechas, lugares y nombres, es en sí mismo un acto de liberación. Normalmente este texto ha sido examinado desde perspectivas como la de Jacques Derrida o la perspectiva de la deconstrucción en los análisis realizados por Celan, pero no se ha insistido en la dimensión antropológica y me parece que podemos hacer una lectura desde la noción del actio per distans. Nos proponemos examinar en qué sentido el meridiano delimita un cierto topos y tropo para hablar de nuestros dolores y sufrimientos. El meridiano como topos determina un lugar de encuentro entre dos polos en tensión, el poder de la palabra poética para recordar lo que pasa en fechas y lugares y el lenguaje asesino que fractura siempre este poder. Este lugar de encuentro acontece como un diálogo abierto que convoca a los ausentes y a los presentes. Se trata de ese diálogo que se abre entre la soledad y la esperanza. Por otro lado, como tropo, el meridiano explora el modo de hablar de aquello más íntimo, el dolor. Esta forma de rodeo es, por tanto, una forma sutil de huir de aquello que hiela el alma y no puede ser contenido en palabra alguna. Si el dolor es un cierto tropo que le permite al poeta huir de su dolor más profundo, al mismo tiempo que hablar de lo acontecido en el arte de la lengua, es pues una forma sutil de actio per distans, tal como Hans Blumenberg caracteriza la respuesta humana ante el sufrimiento en su intento de hacer una fenomenología antropológica en su obra póstuma Descripción del ser humano. En este sentido, consideramos que la palabra del meridiano muestra con claridad el artilugio humano para sobrevivir. Detengámonos someramente en este artilugio. Para poder darse un lugar en el mundo, el hombre debe poder poner a distancia toda la realidad que le causa pavor. Con la expresión absolutismo de la realidad, Blumenberg quiere caracterizar el concepto límite de la extrapolación histórica en la cual surgió la cultura humana ya desde un momento arcaico. Es decir, ese momento en el cual, comillas, el ser humano no tenía en su mano ni mucho menos las condiciones determinantes de su existencia y, lo que es más importante, no creía tenerlas en su mano. Fin de cita, el trabajo sobre el mito de Blumenberg. En este contexto, el hombre se abrió paso en medio de poderes más altos que no solo lo desafiaban, sino que ante todo lo ponían en peligro. Pero esta condición arcaica se repite siempre, hasta el punto de que podamos llegar a decir que el ser humano tiene que poder emprender en cada momento, comillas, el arte de la sobrevivencia, que es un logro de la distancia que hace soportable lo insoportable, despotenciando lo terrible. Fin de cita, Timms y Betts. Toda respuesta humana es realmente un movimiento traslaticio en el que se transforman dolores en oportunidades. Pero este movimiento no se realiza de manera directa e inmediata, acontece siempre con grandes rodeos, porque el ser carencial que somos responde al mundo siempre en medio de profundas digresiones. Por esta razón, comillas, no se puede permitir, si no es por necesidad, el lujo de la retórica. Fin de cita, Blumenberg. Estamos en el mundo desplazando obstáculos y anticipándonos a nuevos peligros. Todo lugar de encuentro es también un tropo o posibilidad de rodeo. Enfrentamos la realidad desplazando peligros o por lo menos aminorando sus consecuencias. Y frente a lo inquietante o unheimlich buscamos resguardo. Una respuesta muy básica frente a la pesadez de la realidad es justamente querer huir. El sentido de este querer huir en medio de tantas penas lo podemos encontrar ejemplarmente expresado en el poema Relatos de Gaspar, del poeta colombiano León de Greiff, cuando dice, comillas, después de tantas y de tan pequeñas cosas, busca el espíritu mejores aires, mejores aires. León de Greiff. Fin de cita. Se trata, pues, de poder ponernos en fuga para resistir así al absurdo, buscando, comillas, filtros de horror. León de Greiff. Fin de cita. Estos filtros operan como mecanismos de huida.
Buscar mejores aires implica poder tomar distancia de lo que amenaza e incomoda. Este es el sentido del poder retórico del ser humano. Esta búsqueda se realiza de múltiples maneras y es también el origen de toda actividad discursiva. En la medida en que el hombre es un ser riesgoso, es también un ser locuaz y capaz de consolación, como lo anota Hans Blumenberg en la descripción del ser humano. Necesitamos consuelo cuando el dolor y el sufrimiento se han convertido en insoportables. Es decir, cuando la descarga emocional solo es posible construyendo otras formas de acción. Hay ciertos dolores que no permiten la descarga emocional, por ejemplo, a través del grito. Esta imposibilidad se vive cuando, comillas, el umbral se petrifica de dolor. Fin de cita, George Trakl. Pero el hombre puede sobreponerse a esta petrificación por medio de un cambio de ambiente, un Weltänderung. Pero este cambio es contingente, como contingente es quien lo ejecuta. El hombre no puede evitar sufrir, pero puede, en un acto de difusión ficticia, ejercer la delegación del sufrimiento en otros. Toda forma de delegación es posible porque podemos, comillas, tratar y usar lo ausente como presente. Fin de cita, Blumenberg. Esta difusión ficticia es una de las formas que caracteriza la actio per distans propia del ser medroso que somos. Hay dolores tan terribles que parece que no es posible delegación alguna, ya sea porque no se puede encontrar distancia o porque hacerlo implicaría caer en una especie de estetización de lo innombrable. Pero como lo señala Adorno, es falsa la idea de que después de la brutalidad de la muerte, condensada en el nombre del horror, ya no sería posible escribir poema alguno. Más bien, el problema radica en saber cómo es posible, comillas, seguir viviendo, sobre todo si puede hacerlo quien casualmente escapó y a quien normalmente tendrían que haberlo matado. Fin de cita, Adorno. Esta es la pregunta donde la antropología filosófica se torna política del presente. ¿Cómo es posible aún sobrevivir en medio de la brutalidad de la industria de la muerte? Sobreponerse a las formas absolutas de la atrocidad y maldad no implica simplemente continuar respirando, porque, comillas, tan pronto como la vida debe ser más que un mero acto fisiológico, se convierte en una fuente primigenia. Fin de cita, Blumenberg. Esta fuente puede tener la forma de un meridiano. Cuando se ha alcanzado la brutalidad más aberrante y lo humano no logra sobreponerse al dolor, es necesario, comillas, ir hacia un dominio al mismo tiempo vuelto hacia lo humano, pero de tal índole que lo humano se sienta desplazado de él. Fin de cita, Lacoue-Labarthe en su comentario al texto de Celan. La posibilidad de traspasar el dolor delegándolo en otro es el tema central del famoso discurso de Paul Celan de 1960. Con la figura del meridiano, Celan quiere indicar un lugar de encuentro entre la experiencia y el vértigo. Como meridies, este lugar es también la hora de la nitidez inescapable. Y como discurso, se trata de un movimiento translaticio en el que el círculo hermenéutico se cierra sobre sí mismo, trazando un mapa que a la vez que nombra el terror, escapa de él. Esta palabra translaticia, comillas, quiere ir hacia algo otro, necesita ese otro, necesita un interlocutor, se lo busca, se lo asigna. Cada cosa, cada hombre es para el poema que mantiene el rumbo hacia ese otro una forma de ese otro. Fin de cita, Celan. Este rumbo hacia lo otro se realiza como un encuentro que es realmente un diálogo desesperado, puesto en marcha entre la experiencia de la muerte, la posibilidad de la poesía encarnada en la obra de George Buchner y el pensamiento de Martin Heidegger. Este diálogo se teje en torno a la singularidad del dolor y con ello se abre el espacio para ponerlo a distancia,
pese a las posibilidades de lo poético para nombrar lo terrible de la muerte. Pero este tránsito acontece en medio del desconcierto y la aporía de querer tomar la palabra y no poderlo hacer. Pues hablar de ese dolor innombrable se da, comillas, bajo el signo de una individuación sin duda radical, pero que al mismo tiempo recuerda siempre los límites que marca el lenguaje, las posibilidades que le abre el lenguaje. Fin de cita, Celan. Tomar la palabra atravesando el dolor implica entrar en un, comillas, espacio inhóspito. Fin de cita, Celan, donde se pone en marcha la designación paradójica e indeterminada de todo rodeo retórico. En la palabra del meridiano se da una llamada extraña, pues quiere hablar en nombre de otro o en su carencia de nombre, venciendo así el miedo. Esta llamada es el dominio de la existencia que se articula a través de tres poderes: el poder de morir, el poder de relacionarse con otro poder, o poder de recibir, y el poder de pensar o delegar. Estos tres poderes se reúnen a su vez en el poder de hablar, o poner en la distancia lo verdaderamente espantoso, el absolutismo histórico de la muerte y del silencio. En este sentido, el meridiano es lugar de frontera y al mismo tiempo ruptura de la función representacional del lenguaje. Es pues el lugar de una doble confrontación. Por un lado, del lenguaje con sus propias posibilidades de representación, en la medida en que la existencia busca decir lo que no puede ser nombrado. Por el otro, del hombre con su inhumanidad, ya que al ponerlo fuera de sí, le revela eso que está dentro de sí, su espantoso poder morir en soledad. De esta manera, la extrañeza y proximidad se corresponden mutuamente. Aunque sea propio del hombre buscar, como lo señala Blumenberg, siguiendo a Kafka en su correspondencia con Max Brod, comillas, tener aire para una respiración humana, fin de cita, hay ciertos momentos de la vida, ¿sí?, que parece que ya no es posible alcanzar dicha respiración. Esto ocurre cuando nuestro aliento está ya contaminado, pues lo que apenas alcanzamos a respirar es una fosa en el aire, como lo formula reiteradamente Celan, ¿sí?, provocada por la ceniza, indicada también por Celan, de las víctimas inmoladas, cuando la muerte se ha convertido en un maestro de la historia. La famosa afirmación de Celan en su poema, ¿sí?, sobre la fuga de la muerte. Todesfuge. Para contraponer la pérdida del aliento ocasionada por el despliegue de una técnica mortífera, a la retórica no le queda otro lugar más que rendir un paradójico, comillas, homenaje a la majestad de lo absurdo que testimonia la presencia de lo humano. Fin de cita, Celan. Pero sin hacer énfasis en la gravedad de lo histórico, comillas, también de lo histórico literario, el circunflejo, un signo de elongación de lo eterno. Fin de cita, Celan. Con ello, se logra pues rendir un homenaje a la lengua que encarna lo monstruoso y a la vez denunciar que ella, no obstante, no puede nombrar la muerte. Si bien hay dolores que parecen petrificar todo el espacio humano, el movimiento traslaticio provocado en el meridiano como un salto al entre permite un actio per distans que da ocasión a una respiración más humana, o en términos de Celan, un cambio de aliento, atenvende. Este cambio evita el aire contaminado que hasta ahora se ha respirado. En este sentido, esta actio per distans busca, paradójicamente, rendir, comillas, homenaje a la majestad de lo absurdo. Fin de cita, Celan. Este abismo no es más que el abismo de la existencia. El cambio de aliento aquí exigido es pues el ángulo de incidencia de su condición de criatura. El concepto de criatura
es la, digamos, la antropología que está a la base de la propuesta poética de Celan. Si para el segundo Heidegger el lenguaje poético era la primera apertura al mundo, podemos decir ahora, siguiendo las indicaciones de este meridiano como actio per distans, que la primera apertura es realmente el encuentro corporal. En la famosa carta a Hans Bender del 18 de mayo de 1960, Celan equipara los rodeos de un poema con un contacto corporal, comillas. No veo ninguna diferencia de principio entre el apretón de mano y el poema. Fin de cita, Celan. Si un golpe infringido por otro me revela la conciencia del desamparo, un apretón de mano me devuelve al mundo del encuentro humano. Con ello se conserva la esperanza de tejer caminos, comillas, hacia un tú que atiende, caminos de la criatura, una especie de retorno al hogar. Fin de cita, Celan. Los caminos de la criatura son caminos de cuidado, pues en una vida rodeada por la muerte, la criatura sabe que, comillas, la vida no se entrega a su negación sin resistencia. Hans Blumenberg, fin de cita. La retórica del meridiano abre un cambio de aliento que, nombrando el dolor corporal que nos hermana a los otros, hace posible la resistencia en sentido blumenbergiano, es decir, sobrevivir en medio del absurdo de la instrumentalización de la muerte. Toda delegación es siempre un envío que implica una conversación atenta. Vencemos el miedo gracias al, comillas, secreto del encuentro. Fin de cita, Celan. El secreto de la conversación radica en que es, comillas, una puerta abierta al extranjero, al otro, al prójimo, al huésped o a cualquiera. Fin de cita, Derrida en el comentario que tiene sobre Chibolet de Celan. En este encuentro, cada participante se afirma el límite de sí mismo. Este secreto del encuentro es esencialmente dialógico. Es como la apuesta que el náufrago hace cuando lanza un mensaje en una botella, comillas, con la confianza, ciertamente no siempre muy esperanzadora, de que pueda ser arrojada a la tierra en algún lugar y en algún momento, tal vez a la tierra del corazón. Fin de cita, Celan. Poniendo así a distancia el dolor más extremo, tal vez podremos sobrevivir en esta tierra del corazón. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, pues casi estábamos también dentro de tiempo y no he podido cumplir mi promesa de que llegásemos al final del evento a las 10, pero todavía os tengo que pedir un último ejercicio de paciencia para que los asistentes hagan sus preguntas. Al menos tenemos una por aquí para la ponencia de Ángel Octavio Álvarez Solís, de Ana Carolina desde Brasil, que le pedía que hablase un poco más sobre la estetización del gusto y su ubicación como frivolidad por parte de Kant. No sé si quiere responder, hacer algún comentario. Sí, como sé que ya estamos muy bien en la noche, respondo solo brevemente. Para Kant el sentido del olfato es un sentido impertinente, porque no hay libertad de elección de los aromas. Incluso llega a decir que en otros sentidos, por ejemplo, en el gusto, solo en la elección del vino el olfato puede ser libre, ¿no? Bueno, y hay, digamos, como una crítica que se le hace a Kant del menosprecio del gusto culinario, justo porque menosprecia el olfato, considera que no es uno de los sentidos que te ofrezca rendimiento estético normativo. Y lo que hace Blumenberg es decir que esto no es un error, sino que o sea, como que salva Kant y dice que más bien no se comprendió muy bien lo que entendía Kant por el olfato, porque para poder tener buen gusto culinario o gusto culinario se necesita también del olfato. Entonces, que lo que hacía Kant más bien era mostrar la interdependencia de los sentidos y que la frivolidad en Kant radicaba en que precisamente los separaba, los veía como de manera analítica.
Y para eso Blumenberg conecta con los antiguos, dice que ellos tienen una concepción más unitaria o más holística de todas las conexiones que están entre los sentidos y que por lo tanto la frivolidad radicaba en que Kant los separaba, ¿no? Nada más, para indicar esa pregunta. Gracias, Ángel. Perdón por mi español muy mal. No, gracias a ti, Carolina. En absoluto, era perfecto. Bueno, otra pregunta también para Ángel de Miranda Martínez. Dice, señalaste que hay una tensión entre el desprecio del gusto como sentido menor y su fuerte carga normativa en términos estéticos, es decir, en lo que se refiere al buen gusto. ¿Qué pasa con el sentido del gusto en esa modernidad barroca caracterizada por un mal gusto? ¿Hay algún desplazamiento en la valoración del sentido del gusto allí? ¿Funciona distinto la jerarquía en esta otra modernidad? Sí, son 3 preguntotas, pero muchas gracias. Miranda, igual, brevemente, aunque no lo pueda detallar, digamos, el siglo XVIII logra hacer del concepto de gusto, ¿no? Un concepto, digamos, pensado con fines normativos para la valoración de las artes. Ya desde Hume aparece el gusto como un criterio, ¿no? El famoso criterio de gusto. Y sin embargo, es en la modernidad barroca, por ejemplo, en Gracián, donde el gusto todavía está conectado con el placer del comer, ¿no? Los placeres corporales y los placeres de la comida aparecen enfocadas todavía en el siglo XVII. Entonces, lo que hace el siglo XVIII en general, particularmente con algunos pensadores escoceses, es sustituir la noción empírica, fisiológica, que tenía que ver con el sentido del gusto, por una noción más filosófica, que ya con Baumgarten pues va, digamos, a estar totalmente perfilada, ¿no? Entonces, lo que hay es que la ilustración, en cierta medida, pues redirecciona el concepto de gusto a un sentido netamente estético y epistémico y cognitivo, ¿no? Y este otro elemento aparecería más en el siglo XVI, en el siglo XVII y particularmente en la Roma imperial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. No, gracias a ustedes. Sí. Perdón por la brevedad, pero sé que ya estamos muy, muy tardados. Bueno, no sé si habría alguna otra pregunta, pero en cualquier caso os instaría a compartirla mañana, porque aquí en España vienen cayendo ya las 10 de la noche y algunos estamos ya mayores y hasta ahora solemos estar ya casi durmiendo. No podemos prometer ni lo vamos a hacer que mañana vayamos a controlar mejor el tiempo, pero lo vamos a intentar. Esto es una declaración de intenciones. Os doy las gracias a todos por la paciencia y por vuestras contribuciones, por haber aguantado con nosotros durante estas 5 horas, que en realidad pues se han pasado más rápido de lo que parece. Mañana nos encontramos con la segunda sesión de este congreso y no desesperéis porque todas estas comunicaciones, o al menos la gran mayoría, serán compiladas en un volumen, así que podremos ahondar un poquito más en aquellas que nos hayan ido interesando con más detenimiento. Y nada, sin más, me despido. Buenas tardes y buenas noches a ambos lados del charco y nos vemos mañana. Bien, gracias, Josefa. Chao, chao. Todo mañana. Hasta luego, un placer. Gracias, hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego.